Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a continuar con, con las herramientas que nosotros vamos a utilizar en este proceso de la comunicación oral. Ya vimos el debate, que es un espacio donde se confrontan ideas, ¿no? Pero de una forma muy mesurada, muy preparada, ¿no? Porque van a personas, ¿no? Y tienen que haber investigado, tienen que haber leído, tienen que conocer sobre el tema que van a dialogar o que van a compartir, ¿verdad? Entonces, y tiene todo un proceso, ¿no? Todo un proceso de planificación y tiene sus parámetros para que se lleve a cabo de una manera muy normal y de Miss Rina, forma... buenas noches. Buenas noches Disculpe, a no se le cada uno. escucha bien. A ver, Se le escucha a ver, muy bajito. vamos a ver. Ahora, ¿se me escucha? Miss, se le escucha igual. ¿Bajo? ¿Muy bajo? A ver, por favor, me avisan para acercarme más a mí. Yo le escucho muy bajo. ¿Demasiado bajo? Sí, Miss, como lluvia, se escuchan sonidos. De ¿Usted repente dónde su está? audio. ¿Usted dónde está? ¿En Lima? No, no, es lo que escuchamos todas las alumnas, Miss, que están Ya, comentando en... ya. ¿Todas me escuchan bajito o solamente algunos? A Sí, ver, Miss, es la mayoría. es la mayoría que me escucha bajito. Ya, a ver, vamos a ver. Si tiene audífonos, por favor, sería genial, Miss. No tengo, no lo sé. Tendría que tener parlante, dirías. Los audífonos no me ayudan. Es para que yo escuche los audífonos. A ver. Mm. Miss, los audífonos tienen micrófono. Se le escucha mejor usando los audífonos. De ¿Así? repente tiene uno. No, no tengo. Ahorita no tengo. Sí, no tengo. Ahorita, a ver, voy a hablar más fuerte. Ya como estoy sola, voy a hablar fuerte. A ver, ahora cuando hablo fuerte, ¿me Sí, por escuchan? favor. ¿Se me escucha ahora? Buenas noches. Yo A ver, sí, ¿alguien sí se le escucha, Miss, pero como repito, se le escucha bajo y como que hay ruido. Ya. Bueno, aquí no hay ruido. No hay ruido aquí. Acá no hay ningún tipo de ruido ahí por aquí. Así es que tendré que cambiar ya de máquina porque... Sí. Ujú.
¿O será en el transcurso? Porque la semana pasada hemos... sí me escucharon bien, ¿no? Bien. Sí, Miss, continuemos la clase. Las alumnas dicen que se escucha con ruido, pero sí se les puede escuchar. Mi persona también escucha. Ya, ok. Entonces Gracias, vamos a Miss, ver. muchas gracias. Ya, ya. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, hoy vamos a hablar, a ver, voy a hablar un poco más fuerte, a ver, por ahí encuentre, para la próxima me voy a proveer de alguna otra herramienta que me ayude a clarificar esto, porque estoy con todo el volumen. Así que, chicas, escuchen, pónganse un poco más cerca a su computadora para que me puedan escuchar o al celular. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Um, Hoy día vamos a hablar sobre la entrevista, que es otra forma de donde se produce la comunicación oral, ¿no? Y tiene diferentes propósitos, hay diferentes tipos de entrevista, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la entrevista en general, ¿sí? ¿Qué es una entrevista? ¿Para qué sirve una entrevista? ¿Qué busco con una entrevista? ¿No? Entonces, la entrevista es una herramienta también como el debate que permite que si entramos con la entrevista a nuestras aulas o trabajamos con entrevistas, va a desarrollar las competencias comunicativas de aquella persona, ¿no?, que participa en este tipo de, o que realizan este tipo ¿qué le digo?, en esta forma de conversar, de dialogar, ¿no?, con otras personas. Porque yo para entrevistar necesito mucha información, necesito trabajar en la planificación, ¿no?, para que pueda realizar una entrevista y pueda recoger información válida de acuerdo al propósito que yo quiero, que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una entrevista para un puesto de trabajo, o yo voy a ser la entrevistada, ¿no? O sea, si yo me voy a presentar a un trabajo y me van a hacer una entrevista, entonces yo digo, ya, a ver, ¿qué pueden preguntar? Comienzo a informarme, ¿no? Para ver las posibilidades que yo tenga para enfrentarme a esa entrevista en la cual me van a hacer, ¿no? También hay entrevistas para recoger información, si estoy haciendo un trabajo de investigación. Hay, por ejemplo, las entrevistas periodísticas, ¿no? Donde los periodistas salen a la calle, no entrevistan al público, invitan a entrevistados, a personalidades de acuerdo al tema que quieran trabajar, ¿verdad? Entonces, la entrevista es una herramienta, ¿no? Una herramienta, si la utilizamos como una herramienta pedagógica, es muy interesante porque te va a desarrollar toda la competencia de la oralidad, ¿sí? Muy bien. Antes de pasar a esto, ¿alguien podría aportar con respecto a la entrevista? Eliana, a ver Eliana, ¿qué podría usted aportar con respecto a la entrevista? A ver Eliana. Por favor, ¿podría abrir el micrófono de Eliana Gutiérrez? Ya está activado, por favor, puede hablar. Eliana, Ya, ya, muy Miss, bien. buenas noches a Buenas los noches. compañeros presentes.
Mi entrevista, según mi punto de vista, es que es un diálogo o una conversación que se propone en un determinado fin, ¿no? Con un simple hecho de conversar, ya sea como usted está mencionando, o con una entrevista de trabajo profesionalmente o de investigación, Ujú. con tal de recibir o de tener información de datos. Exactamente, ¿no? Yo entrevisto porque tengo un propósito, quiero saber algo. Entonces busco a las personas que me puedan dar información, entonces voy a buscar a esas personas para hacerle algunas preguntas, ¿no? Conversar con ellos para recoger información de primera fuente, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué es la entrevista? Dice, la entrevista es una técnica, ¿no? Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa, ¿no? Que tiene un ¿no? Conversación, el diálogo, ¿no? Entonces puede ser una entrevista muy, o también puede ser una entrevista coloquial, ¿no? Entonces, durante el proceso de la entrevista, para poder recabar mayor información de acuerdo a cómo el entrevistado se comporta, ¿no? De repente es un entrevistado que sí le permite al entrevistador mayor. Chicas, ¿escuchan a la profesora? Se nos fue, ¿no? Ya, entonces seguimos. Eso es la... Entonces, Miss, no se le escucha y se le escucha entrecortado. no, La señal. se fue. La señal fue con todo. Entonces, Esperemos un y momentito. ahora sí ven, ¿me escuchan? Eliana, a ver, ¿me escuchas? Ok, ya ves, ya me están escuchando muy bien. Entonces, eso es la entrevista, ¿no? La entrevista no es una cuestión muy... Por ejemplo, aquellas entrevistas que hacen a personalidades, donde el tema es pues muy importante también, ¿no? Pero generalmente la entrevista es más coloquial, ¿no? De tal manera que se genera en un clima de confianza entre el entrevistado y el entrevistador, ¿no? Entonces, pero no la entrevista como herramienta, sí, pues es muy buena en la escuela, ¿no? En la escuela, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿de qué forma podríamos nosotros utilizar la entrevista en la escuela, por ejemplo? A ver, ¿quiénes ya están en la escuela? ¿Alguna vez han utilizado, han realizado una entrevista y cuál era el propósito de esta entrevista, por ejemplo, en una escuela? Marta Dávila creo que ya tiene experiencia en el aula. ¿Alguna vez, Marta, a ver, por favor, le da el micrófono a Marta? Marta, ¿usted alguna vez ha realizado la entrevista en su escuela? Buenas noches, Liz. Buenas noches, compañeras. Sí, siempre a comienzo de año he realizado una entrevista a los padres, ¿no? Para Ah, saber con quién vive el niño, ¿no? Si vive con mamá, con papá, cuántas horas ya, mira televisión, ¿no? Si ya, padece de alguna enfermedad.
Eso es Ujú. básicamente lo que preguntaba, Miss. Ya, justamente es lo que veíamos que se hace al inicio en la otra clase, ¿no? Para hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Exactamente, Miss, exactamente. Exactamente, ese es parte del diagnóstico para conocer cómo se encuentran los estudiantes, en qué situación están, cuáles son sus problemas, ¿no? Pero la pregunta iba de esta manera: si hemos utilizado, hemos realizado entrevistas nosotros con nuestros estudiantes, y ellos son los que han aplicado entrevistas para de algún tema, de alguna situación que ellos querían conocer. Mm, A eso me ta- iba. ah, sí, también, Miss, por ejemplo, cuando se acercaba o se acerca alguna fecha cívica, como este caso en el Día del Padre, siempre les he preguntado a los niños, ¿no? ¿Qué actividades realizan con los papitos en casa? Eh, ¿En qué trabaja papá? ¿No? Ya, No sé si pero, eso cabe ya, dentro de lo que ajá, usted me está ya, preguntando. nosotros como docentes lo hacemos, pero los estudiantes han realizado entrevistas. Bueno, no, yo que sepa, no. Ya, ajá. Es que no utilizamos estas herramientas. Por eso hoy estamos presentándole estas herramientas como para que nos sirvan, nos ayuden en nuestras aulas, ¿no? No solamente para nosotros, es parte de nuestra formación. Si yo hago una entrevista, pues me tengo que preparar, pero y eso, si entra al aula, el estudiante coge estas herramientas, por ejemplo el debate, hace la entrevista, entonces esas son las herramientas que le van a ayudar a desarrollar las competencias orales a nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, no solamente es que tienen que conversar con el docente o con su compañerito y así van a desarrollar las competencias orales, no, son estas herramientas las que le van a ayudar. Por eso decimos que la entrevista tiene un propósito. Y vamos a ver en el siguiente diapositiva, vamos a ver cuál es la función de la entrevista. ¿Se dan cuenta? Ahí. ¿Cuál es la función de la entrevista? La primera dice que es obtener información de una persona, de un grupo. Entonces yo tengo que tener un propósito, ¿verdad? ¿Qué información quiero recoger con esta entrevista? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que yo no salga a buscar esa información? Primero tengo que investigar sobre el tema, tengo que saber de qué se trata. Entonces el niño está ahí desarrollando sus competencias, ¿no? Está investigando. Luego tengo que preparar mi material, ¿no? O sea, ¿qué le voy a preguntar? ¿Cuáles van a ser esas preguntas que voy a realizar, ¿no? Para recoger información de qué tengo que saber qué. Miren, todo ese proceso que sigue una persona, ¿no? Para ir y obtener información, ¿verdad? Dice, facilita la recolección de información, claro. O sea, si cuando yo ya me preparo, salgo, ¿no? Anoto lo que quiero y me ayuda porque voy a salir, ya sé a quién voy a hacer la entrevista, con quién voy a conversar, entonces, y ya voy a tener información de una fuente verdadera, porque yo he planificado, entonces voy a recoger información solamente la que necesito para mi trabajo, investigación, o para lo que yo haya decidido, ¿no? Para lo que el entrevistador haya decidido, para qué necesita esa información, ¿no es cierto? Muy bien, el otro dice, influir sobre aspectos de la conducta de una persona o grupo, opiniones, sentimientos. Claro, una entrevista, por ejemplo, nosotros hemos ahorita por ejemplo, el periodismo, ¿no? El periodismo es uno de estos, el periodismo es informar,
¿no? Y hoy día vemos en la televisión que todos los días hay entrevistados, ¿no? Y esos entrevistados, los entrevistadores y los entrevistados, ¿cuál es su propósito? De influir en nuestra opinión personal que tenemos, ¿no? Frente a una situación en la cual nosotros estamos viviendo actualmente, ¿no? Que es este proceso electoral, ¿no? Que uno nos dicen sí por el otro lado, no por el otro lado, las cosas que están sucediendo, ¿no? Las cosas hay que hablar claras. ¿Qué está sucediendo en nuestro medio? Que unos nos informan, otros nos desinforman. Para eso nosotros tenemos que tener claridad en nuestra posición, ¿no? Entonces, esas personas que están siendo entrevistadas, ¿no? Están tratando de informarnos desde su punto de vista. Ahora, nosotros como cojamos, ya pues en algunos influirán, en otros no, porque depende del punto de vista del público, ¿no? Pero ellos, su propósito es informar y hacernos, ¿no? Y hacernos cambiar tal vez de opinión o afirmar lo que nosotros ya sabemos o en alguno de los casos convencernos también, ¿no? Entonces, ese es el propósito o la función de una entrevista, ¿no? El otro dice, es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier situación, persona, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Es una herramienta, dice, extremadamente flexible. Está bien, yo tengo necesidad de saber sobre algo, ¿no? Sin embargo, preparo, hago mis preguntas, salgo con todo mi material, ¿no? A hacer la entrevista a las personas seleccionadas que ya yo haya tomado en cuenta. Entonces, pero en el camino cuando empiezo a hacer mi entrevista, porque la entrevista es una conversación, es un diálogo, ¿no? Entonces, en el camino el entrevistador me va a decir muchas cosas, ¿no? Y a partir de lo que el entrevistado me está diciendo, entonces yo tengo que hacer repreguntas, ¿sí? Entonces, toda mi lista de preguntas que yo hice, algunas se van a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que me está informando, entonces yo voy a hacer las repreguntas, ¿no? Entonces, ¿se imaginan todo este proceso que se realiza para hacer una entrevista? Entonces, si nosotros hacemos todo esto, entonces nuestros chicos, nuestros estudiantes o nosotros mismos hacemos entrevistas, entonces vamos a fortalecer, vamos a avanzar con esas habilidades comunicativas orales, ¿no? Entonces, esto no ha entrado anteriormente al aula. Por eso nosotros somos tímidos. Como les digo, en una sesión de clase que tenemos, como hoy día, por ejemplo, somos 50 y tantos alumnos. De los 50 y tantos alumnos participan 10 personas, que ya los conozco desde nombre, ¿no? Son 10, 12, 13 personas. Los demás están calladitos o no sé si estarán en el aula, ¿no? No podría... Entonces, pero no puedo hablar, porque no tenemos esas oportunidades o esas herramientas en la escuela y en la casa para poder expresar con facilidad lo que nosotros queremos decir, pues, o lo que queremos dar a conocer. Entonces, la entrevista, miren cuál es su función de la entrevista. Entonces, si yo les pregunto, digamos, realmente, si yo trabajo desde esta mirada del propósito de una entrevista, ¿se desarrolla competencias o no desarrolla competencias con mis estudiantes? ¿No? Entonces, esa pregunta se la tienen que responder ustedes. Ustedes tienen que ir mirando, ¿no? Nosotros aquí les entregamos algunas herramientas. Ustedes van a seguir investigando para ver qué otras herramientas como esta
pueden ayudar. Pero por eso les digo, tenemos que mirar las competencias para ver qué herramientas voy a utilizar para desarrollarlas, ¿sí? Muy bien. Seguimos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Etapas de la entrevista. La entrevista es igual que cualquier otra investigación o cualquier, como el debate también, ahí tiene sus etapas o sus procesos, ¿no? O sus momentos, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Para realizar una buena entrevista, ¿no? Tenemos primero planeación, o sea que tengo que planificar primero mi entrevista. Tengo que saber qué es lo que voy a preguntar, tengo que saber cuál va a ser mi tema, ¿no? O sobre lo que quiero preguntar. Tengo que saber a quién voy a preguntar. No voy a salir a la calle y a cualquiera le puedo hacer. Depende también del tipo de información que quiero recoger, ¿no? Entonces, se planifica, ¿sí? Segundo, hay un inicio para hacer una entrevista, hay una entrada, ¿no? Entonces, todo eso tengo que también planificar la entrada, porque ¿cómo voy a llegar yo al entrevistador? No le voy a llegar y de frente le voy a decir, señor, dígame tal cosa, ¿no? Entonces lo dejo frío, ¿no? El señor de repente el entrevistado, ya sea hombre, mujer, niño, joven, adulto, de repente se incomoda, ¿no? Entonces tiene que haber un inicio, una entrada. Luego viene el proceso del desarrollo de la entrevista en sí, ¿no? Entonces, donde se desarrolla todo, pues la conversación, se hacen las preguntas, repreguntas, ¿no? Entonces, ese es la tercera etapa, el tercer momento, como le queramos llamar. Y finalmente viene el cierre, ¿ya? En el cierre, pues ya tengo que hacer ese proceso donde ya hemos terminado de hablar todo, entonces le decimos ya, bueno, gracias por todo, y tenemos que despedirlo para que, ¿no?, el entrevistado se vaya, pues, ¿no? Porque no podemos pelear con nuestro entrevistado, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver la planeación, ¿ya? En la planeación dice establecimiento del propósito, contenido y relación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que ya habíamos hecho, ¿no? Que en este momento de la planeación yo tengo que decir, a ver, mi propósito de la entrevista. Por ejemplo, en la foto ustedes ven a Castillo, ¿no? Por eso no me van a decir que soy castillista, por favor. Ya. Soy una ciudadana, ¿ya? Entonces, usted va a decir, a ver, entonces voy a entrevistar a Castillo. ¿Qué es lo que yo le voy a preguntar cuando venga el candidato a mi set, ¿no? El periodista se tiene que preguntar, ¿qué es lo que voy a preguntarle, ¿no? Entonces, él va a elaborar, va a decir, ya, viene él, le voy a preguntar tal cosa, y va escribiendo en orden cómo le va a hacer la entrevista. Ustedes han visto cómo es una entrevista en la televisión. Le hacen la primera pregunta, ¿no? Para hacer la primera pregunta y luego hacen sobre esa base, sobre lo que ha contestado la persona entrevistada, le hacen las repreguntas para poder aclarar, ¿no? Dice, realizar agenda de trabajo, lista de temas a indagar. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo establezco toda esta agenda. Es decir, primero voy a trabajar, por ejemplo, si yo voy a tener a Castillo, le voy a preguntar primero sobre por ejemplo, la economía en el Perú. La economía. Vamos a hablar sobre economía. Y coloca las preguntas que quiere hablar sobre economía. Luego vamos a hablar sobre el tema de corrupción. Listo, ya. Y así voy haciendo mi agenda, ¿no? Entonces, digo, sobre corrupción, por ejemplo, ¿qué le puedo preguntar? Pregunta 1, pregunta 2. Recuerden que esas preguntas pueden variar, ¿no? Es flexible. Entonces, de acuerdo a esto, ¿no? Dice, nosotros tenemos que prever tipo de entrevista y de preguntas.
el ambiente y anticipar problemas. Por ejemplo, tipo de entrevistas. Tipo de entrevista. Hay varios tipos de entrevistas. Puede ser una entrevista solamente como un diálogo, puede ser una entrevista con preguntas estructuradas, puede ser una entrevista con preguntas semiestructuradas, puede ser con una entrevista con preguntas abiertas, ¿no? Entonces, eso determina el entrevistador antes de enfrentarse al entrevistado. Ahora, tiene que prepara su ambiente, dónde voy a recibir, dónde va a ser la entrevista, va a ser en la calle, va a ser en un set, va a ser en una casa, ¿no? Prepara el ambiente donde va a realizar la entrevista, ¿no? Por ejemplo, pero también hay entrevistas que salen a la calle, ¿verdad? Ustedes han visto ahora que salen, ¿no? Que salen los periodistas y de acuerdo a lo que están viendo, investigando, van preguntando a los ciudadanos, ¿no? Pero también hay una entrada, pero todo eso que ustedes ven está preparado, está preparado. Ellos saben, por ejemplo, cuando han salido a las calles, donde están los que están marchando, los que están saliendo a protestar, ¿no? Saben lo que le van a preguntar. Ellos no se van así sin su libreto. Ellos van con el libreto, ¿no? Qué importante es todo este proceso donde uno aprende a organizar, a planificar, ¿no? A investigar. ¿Se dan cuenta? Entonces la riqueza que tiene para poder desarrollar nuestras habilidades orales, ¿no? Es muy rico. Dice, anticipar problemas. ¿Por qué dice anticipar problemas? Porque no sabemos, ¿no? Yo digo ya, si voy a entrevistar, por ejemplo, a Keiko Fujimori, listo, le voy a hacer una pregunta, por ejemplo, sobre corrupción, ¿no es cierto? Le hago una pregunta sobre corrupción, puede hacer que se moleste de repente, pues. Y yo tengo que decir, ya, si se molesta, ¿qué hago? Si se incomoda, ¿cómo salgo de eso, no? Entonces, el entrevistador tiene que prever posibles problemas. Y si yo digo, yo visualizo esos problemas, entonces le digo, si en caso sucede tal cosa, entonces tengo que actuar de esta manera. Eso significa anticipar problemas. Entonces, miren toda esta riqueza, ¿no?, de aprendizajes que se da con nosotros, todo lo que vamos a aprender. Si eso ¿sí? No estaríamos con tanto estrés, porque generalmente nosotros dejamos las cosas para después, ¿no? Y no planificamos, no preveemos. Cuando sucede recién estamos diciendo, ¿por qué no lo hice? Entonces se dan cuenta, si nosotros trabajamos de esta manera, nosotros mismos como adultos, aprenderíamos mucho, ¿no? En cambio, y ustedes, estudiantes que son de educación superior, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a organizar su tiempo, a planificar su tiempo, ¿no? Entonces, las cosas van a fluir mucho mejor, ¿no? Van a fluir, o sea, quiere decir que todo les va a ir mejor, porque cuando no planificamos, no olvidamos. Entonces, eso es todo lo que podríamos nosotros aprender, ¿no? Siguiente. Ahora viene el inicio, ¿no? Ahora, una vez que ya yo he planificado, ¿no? He planificado
mi entrevista, ya le voy a invitar a, bueno, a quien, ya invitado al señor Castillo, porque ahí lo he puesto. Ahora digo ya, ahora voy a, voy a hacerle la entrevista, ¿no? Entonces, empieza mi entrevista. Dice, rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es una palabra francesa que significa crear una conexión, crear una relación empática con el entrevistado. O sea, quiere decir que tiene que haber una entrada de tal manera que el entrevistado en confianza y pueda hablar sobre lo que yo quiero conversar, sobre lo que preguntar, ¿no? Entonces, a eso le llaman rapport, dice, establecer que comprende aspectos afectivos y de comunicación. O sea, entra el entrevistado y yo pues tengo que recibirlo con una sonrisa, ¿no? Tengo que recibirle con una palabra halagadora, ¿no? Que lo haga sentir importante, que pueda responder a todas las preguntas que yo le haga, ¿no? Porque si entra el entrevista y yo lo recibo con una cara, o sea, no soy su simpatizante, por ejemplo, entra Castillo y yo le espero una cara de pocos amigos, entonces el señor de repente o va a decir, bueno, le voy a mentir, pues, le voy a mentir, y toda la información que recoja de repente no me va a servir, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer al inicio de una entrevista, entablar una relación, ¿no? Adecuada, una relación con el entrevistado. ¿Y cuál es el objetivo? Dice, el objetivo de disminuir la ansiedad, crear un clima positivo de espontaneidad, donde el invitado se comporte de forma natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que olvidarnos de hacer una entrevista. Muy bien. Melissa Leonardo. Denle el micrófono, por favor, a Leonardo. ¿Puede abrir su micrófono? Sí. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. ¿Qué le significa usted cuando dice disminuir ansiedad? Es importante disminuir la ansiedad en una entrevista. Miss, no le escucho, se siente entrecortado. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, ¿por qué es importante disminuir la ansiedad para realizar una entrevista? Es importante realizar, me dice. Disminuir la ansiedad. La ansiedad Es importante. Porque es importante disminuir la ansiedad en la entrevista. Porque yo creo a ver, Isaida, denle la mano a Isaida. Denle el micrófono a Isaida. Miss, buenas noches, compañeras, ¿me escuchan? Sí, Isaida, te escuchamos. Melissa, disculpa, se cerró tu audio.
Miss, por favor, ¿me podría un toquecito la pregunta, por favor? Gracias. ¿Por qué es importante disminuir la ansiedad para realizar una buena entrevista? Ok, Miss, le escucho la pregunta que me dice, ¿por qué es importante disminuir la ansiedad para una entrevista? Para realizar una buena entrevista. En ese sentido, Miss, mira, yo considero, de acuerdo a lo que usted está explicando, ¿no? Si nosotros queremos entrevistar a un candidato, entonces nosotros debemos de presentarnos ahí con empatía. Debemos nosotros darle la confianza a esta persona, hacerle sentir en confianza, ¿no? Para que ellos, en el momento que nosotros le entrevistamos, nos responden a las preguntas que le hacemos con certeza. Eso podría decir Miss. Chicas, creo que se dio el internet de la Miss. Esperemos un momentito. ¿Ya acabó el maestro? O su audio, creo. Ah, Ya está. ¿saben qué? Se me va la señal. Sí, no se preocupe, misita. Sí, se me ha ido la señal y a ver, ya. Bueno, ahora Isaida, estamos hablando de acuerdo a lo que tú nos mencionaste, que una persona cuando está ansiosa, entonces no se puede concentrar en lo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me están entrevistando y yo estoy ansiosa, ¿no? Entonces voy a estar muy distraída, de repente hasta la pregunta que me hacen la voy a responder con otra cosa, ¿no? Entonces, en la entrevista, nosotros por eso de acuerdo a esta técnica del ¿no? Entonces, para poder desarrollar adecuadamente la entrevista. Ahí tenemos algunas entradas que se pueden realizar. A ver, vamos ahora. María Cantoral. María Cantoral. ¿Puede abrir su micrófono, María Cantoral? María. Entonces, ¿quiénes están? A ver, quiero ver quiénes han levantado la manito. Diana, Melissa. Diana Rojas. ¿Puede abrir su micrófono, Diana?
Diana Rojas. Alejandra Benavides, a ver. Alejandra Benavides, ¿puede abrir su micrófono? Ya, Miss, ya. Miss, Muy me estaba bien. llamando. ¿Me puede formular la pregunta? Sí, a ver. Soy Dice, Diana, ¿me estaba llamando? sí, Alejandra. Muy bien. No, soy Entonces, Diana, Miss. Diana, sí, ya, Diana, entonces. Diana Rojas. Diana, Mire, sí. nosotros vamos, digamos que tú vas a hacer una entrevista, ¿sí? ¿Ya? ¿No es cierto? Ya, yo soy tu entrevistado. ¿Cómo te presentarías tú? Tú eres la entrevistadora, yo soy la entrevistada. ¿Cómo te presentarías ante mí para empezar la entrevista? Ah, yo me presentaría primero, me presentaría diciendo mis palabras por mi nombre y Ah, a qué punto quiero llegar a dar sobre mi entrevista o el caso que yo quiero hablar. ya, Y al tema que voy a tratar, también con quién me voy a entrevistar y formularía preguntas también sobre el tema que voy a dar y también haría una entrevista hacia el tema que voy a dar, eso que entendí, Miss. ya, muy bien. Claro, nosotros voy a empezar recién, o sea, estoy en el inicio, voy a hacer la entrada, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar una forma, ¿no? De tal confianza. Todo lo que he colocado dice, ¿no? Mi nombre, por ejemplo, yo diría, mi nombre es Rina Fernández, buen día, buenas tardes, mi nombre es Rina Fernández, ¿no? Estoy para realizar, ¿no? Sobre, por ejemplo, yo voy a preguntar sobre las elecciones electorales, ¿no? De lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Para poder conversar, ¿no? Entonces, esas entradas te dan a ti, ¿no? Te crean un nexo con el entrevistado, ¿no? De tal manera que el otro se dice, ay, sí, ah, sí, qué interesante, sí, adelante. Entonces empieza la entrevista y tú puedas hacer las preguntas que tú quieras, ¿no? Por eso ahí dice, mi nombre es, estoy aquí para qué, para hacerle la entrevista sobre el tema que vamos a trabajar. Y ahí, como dice ahí, hay algunas preguntas que nosotros le podemos hacer para entrar en confianza. Por ejemplo, les pongo una, ¿le fue difícil llegar? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue? ¿Cómo va su familia? ¿Qué sé yo? ¿No? Dependiendo también del propósito de la entrevista y también dependiendo del entrevistado y de la confianza que uno quiera generar en él, ¿no? Y dice, o cualquier otra pregunta neutra, ¿no? O sea, nosotros como ya hemos elegido, ya sabemos sobre lo que queremos, hemos elegido al entrevistado, entonces yo puedo buscar información sobre el entrevistado, ¿no? De repente estoy haciendo una entrevista, por ejemplo, para una investigación cualitativa, ¿no? De repente, digo. Por eso dice, depende del propósito. Yo voy a entrevistar a los pobladores de una comunidad. Entonces, yo para entrar en cómo son, que viven, qué es lo que tienen, ¿no? Entonces, de tal manera que voy a tener esos argumentos, poder nosotros empezar el diálogo ¿no? Alturado, pero muy abierto con esas personas. Entonces, eso me va a dar la entrada, ¿no? Dice, evitar, o sea, sarcasmos o burlas, contestar el teléfono, tratar con condescendencia al entrevistado de manera presionante o agresiva. A ver, Evany Vargas, a ver. Evany, puedes aperturar tu micrófono, por favor, para Evany.
Alguien que levante la mano, a ver. Ya, Eliana Gutiérrez, ya, Eliana Gutiérrez. Eliana, si nosotros, por favor, le puede dar el micrófono a Eliana. Abra su micrófono, Eliana. La pregunta es, nosotros tenemos que aprender a ser muy críticos, ¿sí? Nosotros tenemos, dice que nos falta mucho para desarrollar el pensamiento crítico. Por eso nosotros tenemos que ser muy críticos para ¿no? todo lo que podemos observar. Por ejemplo, en la actualidad, en este contexto electoral, ustedes han visto entrevistas a uno y a otro candidato, ¿sí? Han visto entrevistas. En algún momento ustedes han podido observar sarcasmo o burla, han tratado de ser condescendientes con el entrevistado o han sido agresivos, uno de ellos de los entrevistados, ¿han podido identificar esto? A ver, Eliana Gutiérrez. Dele el micrófono a Eliana Gutiérrez. Sí, sí. Por favor, ¿le pueden dar el micrófono a Eliana? Ya, Miss, sí, últimamente sobre eso, los dos candidatos, ¿no? Más que todo se han podido notar sobre bueno, no estoy en contra, tampoco menos a favor de la señora Keiko, pero la mencionada candidata siempre se ha burlado con ¿no? Sarcasmo, burlas, ha usado durante todas sus entrevistas y todos los que tenía enfrente, ¿no? Con los demás candidatos, siempre se burlaba de los demás candidatos y últimamente ya le tomó el pelo al señor Castillo, que demasiadas burlas ya lo hacía él, ¿no? Y ya le decía que era un terrorista, que era un rondero, que estaba vinculado a muchas cosas. Sí se podía apreciar, Miss. Se ha podido apreciar, ¿verdad? Sí, también primero con otros candidatos también se ha podido apreciar que se burlaban de ¿no? Ya sacaban su vida privada en los debates. Claro. Cosa que no se escuchaba nada de ningún beneficio o mejora sobre sus proyectos que iban a plantear el mejora del país. Solamente eran burlas y la vida privada de cada uno. Ya, entonces, miren nosotros que estamos, gracias Eliana, muchísimas gracias. Miren nosotros que estamos aquí trabajando cómo se debe desarrollar una entrevista y nosotros en nuestro contexto actual se da estos vicios, entonces nosotros tenemos que aprender de eso, ¿ya? Entonces nosotros estamos mirando la realidad, entonces se da, sí se da, pero si realmente fuera un periodismo o un periodismo, ¿cómo le puedo decir? Muy formal, muy social, entonces esto no debería suceder, ¿no? O sea, cuando uno es periodista, por ejemplo, debe ser muy imparcial. Entonces, pero hoy hemos vivido y estamos viendo, ¿no? Algunas de estas situaciones, ¿no? que se da en nuestro contexto, ¿no? Pero bueno, y nosotros sabemos que no se debe dar. Entonces, cuando nosotros trabajemos esta herramienta, entonces sabemos lo que tenemos que hacer, cómo evitar esto, ¿no? Por ejemplo, tú estás haciendo la entrevista, tienes, por ejemplo, a Vargas Llosa delante tuyo, le estás haciendo la entrevista. Sonó el teléfono, trin, trin, el teléfono. Usted agarra y contesta el teléfono. No está respetando a su entrevistado. Eso es falta de respeto. Entonces, cuando nosotros trabajemos esto, debemos evitar
esta situación. Sarcasmos, evitar contestar el teléfono, tratar con condescendencia, o sea, dejar que diga todo lo que quiera, tampoco es bueno. O con algunos somos muy agresivos, ¿no? Presionamos, ¿no? Entonces, no, y a veces, muchas veces ni los dejamos hablar, ¿no? Y le queremos poner la palabra en la boca del otro, que diga lo que yo quiero. Me recuerdo muy bien cuando le estaba haciendo entrevista a Milagros Leiva, al señor a un representante de la región de Ayacucho que vino al representante de la Dirección Regional de Ayacucho. Le estaba haciendo la entrevista sobre la canción que salió y dijo que era cantado por terroristas, ¿no? La canción de Flor de Retama, y veía cómo ella, dígame, ella estaba actuando agresivamente, ¿se dan cuenta? Entonces, eso no debe suceder en una entrevista. No me puedo molestar con el entrevistado, porque si no, él me va a dejar, pues, ¿no? Ahí bailando marinera solita, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Miren todo lo que nosotros, al trabajar en estas entrevistas, que los chicos en la escuela salgan por ejemplo, estoy trabajando sobre medio ambiente, salgan a la comunidad a hacer entrevista a las personas, imagínense todas aquellas capacidades que va a ir fortaleciendo, ¿no? Sus emociones, cómo va a ir fortaleciendo. De repente alguien le dirá algo que él no piense, pero se va a aguantar y va a decir, no le debo responder feo a esta persona. Tiene que aceptar lo que dice el entrevistado, ¿no? Entonces, miren todo lo que podemos desarrollar nosotros haciendo esto, ¿sí? Luego viene otra herramienta, el approach. Es otra herramienta de una entrevista, ¿sí? Esa es una palabra inglés, está en inglés. Este está en inglés. Entonces, ¿qué significa? Acercarse. Entonces, ya hemos visto el rapport, que es tender los puentes, ¿no? Crear una buena relación. Ahora el approach significa acercarse. ¿Qué significa? Dice, herramienta para que la distancia social o psicológica que permite establecer las condiciones de comunicación en la entrevista. La distancia social depende del tipo de entrevista y su objetivo, ¿ya? O sea, yo voy a hacer mi entrevista, por lo tanto, yo soy el entrevistador y usted es el entrevistado. Cada uno nos ponemos en nuestro lugar, ¿no? Y se crea esas condiciones comunicativas, ¿no? Adecuadas, donde se pueda desarrollar la entrevista de forma clara, ¿no? De forma transparente, donde él ya con la confianza que tiene pueda hablarse y explayarse y al entrevistador le recoja toda la información que quiera, ¿no? Mira, ya vamos 2 herramientas, ¿no? Que nos va a permitir desarrollar la parte emocional. Si mis estudiantes trabajan estas herramientas, van a fortalecer su parte emocional, van a poder manejar eso también, ¿no? Entonces, por eso el trabajar entrevista, les voy diciendo que es muy importante. Ahora vamos al desarrollo. El desarrollo ya es donde ya yo he estado muy bien con el entrevistado y hemos iniciado la conversación, hay confianza, entonces empiezan mis preguntas. ¿No? Y empieza el diálogo, la conversación, empieza a fluir, ¿no? Dice, es la parte central de la entrevista donde se obtiene la mayor cantidad de información significativa de acuerdo al propósito de la entrevista, ¿ya? Se realizan preguntas directas, pero no amenazantes, y el entrevistador es el que tiene mayor participación, ¿sí? Entonces,
¿Por qué será que en este proceso el entrevistador dice que tiene mayor participación? A ver, ¿alguien puede responder? Eliana, ya, Melissa, a ver, Melissa Leonardo, Melissa ahora. Hace un rato no le pudieron dar la salida. A ver, Melissa, por favor, ¿le puede dar el micrófono a Melissa? Ya, Miss, ahora sí le escucho con claridad, Miss. Ya. Ya. Superior, de repente por ahí hay algo que no fluye, entonces, pero ahora sí ya está todo. Sí, pues. Ya, Miss. Ya, dele, Melissa. Sí, ya está, Miss. ¿Me puede formular de nuevo la pregunta, por favor, si no fuera mucha molestia? Porque la pregunta era, ¿no? ¿Por qué, no, durante el desarrollo de una entrevista, dice, nosotros no podemos, tenemos que hacer las preguntas directas, dice, pero no amenazantes, ¿no? Y el entrevistador es el que tiene mayor participación, ¿no? ¿Por qué decimos que el entrevistador es el que tiene mayor participación durante una entrevista? Porque yo creo, Miss, que el entrevistador, en este caso, nosotros debemos ya ir preparados con las herramientas necesarias, ¿no? Y con un fin para poder preguntar. Ahora, a esto voy, Miss, que no siempre la persona que nos va, en este caso, cuando nosotros entrevistamos, no siempre va a responder lo que nosotros preguntamos. Muchas veces tergiversan o desvían o cambian a la pregunta que nosotros podemos realizar, ¿no? Bueno, en este caso, en la coyuntura que estamos pasando en estos candidatos, digamos, en este caso el señor Castillo, muchas veces se le pregunta, y eso ha sucedido desde el inicio de su campaña, ¿no? Que se suele preguntar y siempre tergiversa o simplemente no contesta o desvía o cambia de pregunta, de respuesta, perdón, ¿no? Entonces rehuye de las preguntas que muchos, en este caso los periodistas que hacen su trabajo, van con una pregunta ya formulada por ellos, pero lamentablemente no salen, digamos, satisfechos a la respuesta que ellos esperan, ¿no? En este caso, para todos los peruanos que queremos saber, ¿no? Ya, yo te preguntaría, Melissa, ¿y qué en ese caso, ¿no? En esos casos que sucede esto, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como entrevistadores? O como periodistas en ese caso, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Nosotros, yo creo que deberíamos guardar la cordura, ¿no? Tratar de sobrellevar el momento, ¿no? Tratar de calmar, se puede decir, no sobrellevar, digamos, para que no haya tratos o alguna, digamos, alguna discrepancia en ese momento que se puede suscitar, ¿no? Tratar de evitar eso, ¿no? Muy bien, Melissa. Muy bien. A ver, Rocío, ¿tú crees a ver, qué más podrías hacer, Rocío, por ejemplo, en el ejemplo que nos dio Melissa, ¿no? Melissa nos dice que hay un entrevistado que se va por la tangente, ¿no? No responde las preguntas. Entonces, si yo soy el que estoy haciendo las preguntas, ¿qué podría hacer, además de lo que nos dijo Melissa? Creo que ahí viene también la otra parte. Profesora, buenas noches, compañeras, buenas noches. Creo que viene también otra parte que está en los objetivos, que es evitar, como dice, tratar con condescendencia al entrevistado. Pues se supone que yo ya estoy preparada. Si voy a realizar una entrevista porque estoy preparada, he realizado una investigación, entonces de alguna manera u otra tendría que conversar y tratar de sacarle, o sea, para que él se base en la respuesta a la pregunta que yo le estoy realizando. Pero bueno, puede ser en forma presionante, pero para mí no sería agresiva. Claro, o sea, ya lo primero lo tenemos claro, no tenemos que irnos a la agresividad. Gracias, Rocío. Gracias.
Sin embargo, nosotros cuando tenemos estos problemas, como nosotros ya estamos preparados, sabemos a quién vamos a entrevistar, dijimos al inicio, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer repreguntas, ¿no? Hacer una repregunta que nuevamente lo lleve al tema a la persona entrevistada, ¿ya? Nuevamente le volvemos sobre el tema. Si él se quiere ir por un costadito, entonces busco una forma de hacerla, por eso dice, la entrevista es flexible totalmente. Entonces, si yo veo que se me está queriendo escapar por un lado, mi entrevistado me quiere dar otra respuesta, entonces yo busco otra pregunta, ¿no? Y lo vuelvo a ingresar al tema donde se me quiere escapar, ¿no? Entonces, para eso tenemos que prepararnos, ¿no? Hay una parte de la planificación, dice que nosotros tenemos que preparar, mirar los posibles problemas que puedan surgir, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer a un candidato que ya más o menos lo conozco, que se me escapa, entonces yo digo, ya, si se me escapa por acá, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque dice, se realizan preguntas directas, pero no amenazantes, ¿no? Entonces, tengo que buscar de una manera adecuada, ¿no? Para realizar esa repregunta, ¿ya? Muy bien, chicas. Ahora, ¿qué más buscamos durante el desarrollo? Dice, se busca obtener información cualitativa sobre las áreas tratadas en la entrevista. Exactamente. Información cualitativa, porque queremos la opinión. No estamos buscando cantidad, ¿sí? Estamos buscando cualidades, opiniones al respecto de un tema que yo quiero investigar, ¿no? No estamos yendo a decir, a ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos no vinieron? No, ese no es el propósito de una entrevista. De una entrevista el propósito es levantar información cualitativa, ¿no? Dice, hay mayor participación por parte del entrevistado. Claro, durante el desarrollo de una entrevista hay mucha participación de ambos lados, del entrevistado y del entrevistador, y de eso depende también del nivel de empatía que surja entre el entrevistado y el entrevistador, porque si no hay esa empatía entre los dos, entonces simplemente no va a fluir en la entrevista, ¿no? Entonces, pero si se da ese, como dicen, el clic, se da entre ellos, entonces van a conversar de lo más lindo, ¿no? Entonces la conversación o el diálogo va a fluir y va a salir una entrevista súper fabulosa, ¿no? Dice, se sugieren usar preguntas abiertas y abordar áreas que no hayan quedado claras. O sea, las preguntas abiertas quiere decir aquellas preguntas que te dan oportunidad a uno de explayarse, de poder hablar desde nuestro punto de vista como que lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, esa es una pregunta abierta. Por ejemplo, cuando les digo, ¿y a ustedes qué les parece? Es una pregunta abierta, ¿no? Es una pregunta abierta. Entonces, me da las posibilidades de poder hablar, ¿no? Y de explayarme, ¿no? De acuerdo al tema que quiero hablar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos sugiere, ¿no? Dicen, se sugiere usar preguntas abiertas. O que no hayan quedado claros, o sea, dice, entonces si, por ejemplo, lo que decía, si el entrevistado se me está queriendo salir por un costo, entonces lo que yo le diré pues es, a ver, señor, por ejemplo, Castillo, usted me está diciendo que esto, digamos que de qué estamos hablando, por ejemplo, de economía, usted me está diciendo que ustedes van a expropiar o van a estatizar, por ejemplo, la minería. Eso es lo que me está diciendo, señor Castillo,
Entonces, como lo estoy regresando, entonces él me responderá sí, no, y qué es lo que me va a aclarar, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando nos dice que hayan quedado de repente algunas dudas. Es lo mismo que yo les pregunto a ustedes a veces, a ver, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, entonces esa es una pregunta abierta, ¿por qué? Porque les está dando la opción a ustedes decir lo que a ustedes les parece, ¿sí? A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, ¿quién levantó la mano? Alejandra Benavides levantó la mano. A ver, Alejandra, ¿cuál es su pregunta? Betsabe Lazo también levantó la mano. A ver, ¿quién se atreve? ¿Betsabe o Alejandra? Alejandra. No, maestra, yo había levantado desde más antes porque quería contestar las diversas preguntas que usted ha ido preguntando, pero mi micrófono no encendía. Entonces, por eso justamente estaba esperando. La pregunta ahora que yo le podría hacer es que en el caso, por ejemplo, cuando yo he visto una conexión con el entrevistado, ¿sí? entre el entrevistador y el entrevistado, me trabó. Entonces, pero yo he visto siempre que algunas periodistas tienden a ser muy, ¿cómo se llama? Incidir mucho en la misma pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, tienen que guiarlo, pero es pertinente insistir, maestra. Eso depende, o sea, si ese es mi propósito, quiero saber una pregunta de acuerdo a lo que hemos leído, mira, de acuerdo a lo que hemos leído, si hay una pregunta que no me ha quedado claro, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el entrevistador es cambiar la misma pregunta, pero con otras palabras, y eso se llama repregunta, ¿no? Pero no hacerle de una manera insistente como si lo quisiéramos acorralar al entrevistado. Tampoco no es lo más adecuado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que guardar cierta compostura durante la entrevista, porque si ya no me quiere decir, pues no lo voy a agarrar del cuello, ¿no? Y lo voy a poner contra la pared, ¿no? Al pobre entrevistado, ¿no? Entonces, esas cosas. No, sí, observamos, por eso le contaba lo de Milagros Leiva, le quería poner la palabra en la boca del Señor, y eso ya pues, eso ya es acoso, ya no es una cuestión de una entrevista alturada, sino ya eso se llama otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Para eso uno se prepara, se anticipa de las cosas que puedan suceder durante ese proceso, ¿no? Muy bien, Rocío. Gracias por la pregunta. Gracias. A ver, Betsabe Lazo, ¿usted quiere hacer una pregunta? A ver, denle el micrófono a Betsabe Lazo, por favor. Si no es a Betsabe Lazo, a Elvira Maita, por favor. A Elvira Maita, por favor, denle micrófono. Están activos los audios de las dos alumnas, por favor, pueden activarlo. A ver, Elvira Maita, por favor, active su audio. Betsabe Lazo. Sí, buenas noches, Elvira Maita soy. Sí, dígame, Elvira. En cuestión de que sobre una entrevista, como usted estaba diciendo, si la persona a quien voy a entrevistar con una de mis preguntas puede sentir algún ataque o sentirse muy incómoda, ¿esa persona se puede retirar? O sea, ¿cómo sería mi forma o su forma de usted? Si usted va a entrevistar a una persona y con la pregunta que usted le esté realizando, simplemente no decide contestar y se retira. Claro, puede suceder, depende del tipo de pregunta, depende mucho cómo hacemos la pregunta. O sea, por eso dice las preguntas no tienen que ser agresivas,
¿no es cierto? Entonces, la pregunta no debe ser primero agresiva, ¿ya? Lo tenemos que plantear de una manera muy, muy alturada la pregunta, ¿ya? Porque si yo le voy a preguntar a una persona sobre algo que sabemos que lo va a incomodar, entonces ya no estoy siendo tan, ¿cómo te podría decir? Ya no estaría tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy, peor, si le vas a poner un adjetivo, entonces está mucho peor. Nosotros tenemos que ser muy imparciales al hacer las preguntas. Las preguntas tienen que ser de manera general. No podemos ir... ¿Qué le puede afectar a un entrevistado cuando le hacemos la pregunta directamente con respecto a él? Nosotros no podemos hacer entrevistada, por ejemplo, ¿usted es corrupta? Por ejemplo, no podría preguntarle, ¿no? Y yo sé que me va a cerrar la puerta y me voy a ir, y se va a ir, ¿no? Entonces no puede, por eso le digo, depende del tipo de preguntas que podemos hacer. Algunas veces vemos, ¿no? Que al que ha golpeado a la señora y lo está denunciando, lo está llevando a la policía y le hacen la pregunta, ¿usted por qué la ha golpeado? Se va a molestar, ¿no? Hay que buscar las formas adecuadas para nosotros hacer la entrevista y el entrevistado no se sienta intimidado, no se sienta mortificado. Entonces, si yo ya cometí, por ejemplo, así como tú dices, Elvira, si ya cometí el error de hacer una pregunta que le ha incomodado, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer como buen entrevistador, pedirle disculpas. Pedir disculpas. Pero también en esta situación también puede ser que lo haya entendido de una mala manera también. Exactamente. Porque quizás mi pregunta sea correcta, pero la persona a quien estoy entrevistando lo haya entendido de mala manera, ¿no? O interpretado de mala manera. Claro, correcto. Puede hacer que no me haya entendido, entonces yo tengo que pedirle disculpas y volverle a repreguntar de otra manera, ¿sí? Entonces, tal vez, y tenemos que por eso utilizar el lenguaje adecuado para hacer la entrevista y también para hacer la repregunta, ¿no? Entonces, si me entiende otra cosa, yo tengo que explicarle lo que estoy buscando con esa pregunta, de tal manera que no se rompa esa conexión que tenemos en ese momento, ¿no? Y se pueda ir y dejarnos a media entrevista, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Elvira. Y gracias, Isaida, también por la corrección. Muy bien, chicas, ¿eh? Entonces, estamos mirando que trabajar una entrevista no es una cosa sencilla. O sea, ya voy a hacer mi entrevista y pim, pum, pam, ya está. No es así de sencillo, ¿no? Mire todo lo que requiere. Entonces, eso nos está indicando que si trabajar con esta herramienta, todo lo que podemos aprender, todo lo que nuestros estudiantes pueden aprender, ¿ya? Y finalmente llegamos al cierre. Dice, en el cierre, indicar que está por terminar la entrevista. O sea, le tenemos que decir, muchas gracias, o señor entrevistado, ¿no? Ya vamos a terminar la entrevista, ¿no? Y esta entrevista se ha tratado de tal cosa, el propósito va a ser tal cosa, acá dice resumir la información, ¿no? Entonces empezamos ahí, un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado, ¿no? Y primero agradecer, pues tenemos que agradecerle, ¿no? Y luego dice informar acerca de lo que sucederá en el futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esa entrevista? ¿Para qué nos va a servir? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que decirle, ¿no? Y finalmente, y agradezca el tiempo y la información obtenida, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, agradecer a nuestro entrevistado, por todo lo que nos ha, por el aporte, por la información que nos ha dado, ¿no? Por su tiempo, ¿no? en sentarse con nosotros y poder realizar la entrevista. Entonces,
A ver, chicas, ¿alguna opinión para cerrar esta sesión? Creo que el cierre sí está bien clarito, ¿no? A ver, Isaida, para cerrar la sesión, Isaida, y con ella nos vamos. Por favor, ¿le puede dar el micrófono a Isaida? Isaida, abre tu micrófono, que están abiertos. Bueno, creo que Isaida, por favor, ¿le puede dar para cerrar la sesión a Isaida? ¿Le puede aperturar el micrófono? Bueno, creo que ya no hay tiempo. Active su audio. Hola. Ya, cerramos con Miss. Isaida. Ya, gracias, Miss. Miss, mira, yo le quería preguntarle alguna aclaración en este tema, ¿no? Mira, yo he visto hace fechas atrás, cuando a una persona le hacían entrevista, esta persona era su gente de Keiko, como que dice, ¿no? A la persona que le están entrevistando le habían hecho alguna pregunta sobre algunos manejos irregulares que había hecho Keiko. Entonces, él respondió y respondió, hablaba, ya no le dejaba hablar a la entrevistadora. Y como entrevistador, entonces, en ese caso, ¿qué debemos hacer? No le daba espacio para que ella replantee alguna otra pregunta o cambie otra pregunta. La entrevistadora estaba queriendo cambiar o hacerle otra pregunta, pero la persona que estaba siendo entrevistado no le dejaba, hablaba más fuerte y más fuerte. Entonces, si a nosotros nos sucediera eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer? Si ya la persona, a veces sucede en ambos lados, ¿no? El entrevistado o el entrevistador, ¿no? Entonces ya ese es un vicio de la entrevista, ¿no es cierto? Ya a veces sale del control. Entonces lo único que nos queda como entrevistador es agradecerle su participación, el tiempo y darle todo este cierre, ¿no? Y decirle que la entrevista se terminó, pues, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ya si ya se sale de su control porque no hemos podido manejar adecuadamente todo el proceso? Se sale del control. Entonces, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces podríamos nosotros agradecerles amablemente y cerrar la entrevista, ¿sí? Gracias, Isaida. Gracias a todos y no se olviden de responder el cuestionario de evaluación, ¿sí? Gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches, nos vemos el próximo miércoles.